Bienvenidos a Pulso Digital, Un nuevo ciclo de entrevistas del ISC Formación Política. en un mundo donde la información se mueve a la velocidad de la luz y los formatos tradicionales se reinventan. Reflexionamos sobre el presente y el futuro del periodismo y la comunicación. Vamos a comprender los desafíos actuales del periodismo en todas sus plataformas, analizar los cambios en el consumo de noticias y conectar con quienes hacen los medios para entender las decisiones que toman día a día. Bienvenidos a una nueva edición de Comunicar desde adentro con las herramientas del siglo XXI del Instituto Superior de la Carrera. Hoy nos acompaña Cune Molinero, él es productor audiovisual y docente. ¿Cómo te va, Cune? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, a vos por venir. Bueno, Cune, trabajás en la televisión hace 30 años, tal vez un poco más. Estuviste en todo el proceso de CQC en Caiga quien caiga y hoy volviste a la tele con el regreso de Mario Pergolini. Como pregunta introductoria te pregunto, ¿cómo fue, si querés contarnos un poco más de tu recorrido y cómo llegás hoy a este momento? Bueno, el inicio del recorrido siempre pasa por el deseo, por un lado, de querer emprenderlo y por la formación. Digamos, no pueden ir separados. Antes la televisión, los medios audiovisuales y los medios periodísticos en general admitían mucho más esa cosa de ser un autodidacta, ¿no? Ya hace 30 años empezaba a dejar de admitirlo y había que formarse un poco más, y ahora ya es claramente hay que formarse. Más allá de todas las cuestiones intuitivas que hacen a esto. Pero el recorrido fue el caminito de menor a mayor, empezar a acercarse a una radio con el deseo de aprender, que alguien te hace un lugarcito para mirar. Y después, bueno, estudié abogacía, ya antes de terminar de cursar ya sabía que no era lo mío, pero lo terminé y me sirvió mucho. Y finalmente me formé como periodista y llegué a la televisión un poco de casualidad porque fue el primer lugar donde me dieron una oportunidad real de asentarme. Y me apasionó, me encantó, encontré en distintas personas, en distintos jefes, el lugar para trabajar. Y desde que empecé a trabajar en el 92, no paré, siempre vinculado, hice otros proyectos, otras cosas de proyectos editoriales y demás, pero no paré de trabajar en el rubro audiovisual. Y tuve la oportunidad de hacer CQC, que bueno, Diego Gebel y Mario Pergolini confiaron en mí, en alguien de 25 años con experiencia en cable, en alguna que otra cosa, en noticias un poco. Y bueno, con la inconsciencia típica, clásica de ellos a esa edad, me dieron la oportunidad y fuimos juntos. Y bueno, fueron 20 y pico de años de trabajar en cuatro cabezas, que me terminó de formar y me permitió además formar gente en ese universo, que suele ser cuando tenés gente joven a cargo, además de que yo seguí dando clase, en este caso en TEA, en el taller Escuela Agencia de producción audiovisual periodística. Cuando tenés mucha gente joven a cargo, tenés que reafirmar tus conocimientos cada vez para poder transmitirlos bien y que no transmitirlos de una manera arbitraria. Esa es la clave, que te crean, que los convenzas porque tenés razón en lo que les estás diciendo o que sepan que van a tener una herramienta. Y después algo importante que pasó en Cuatro Cabezas, que la verdad que fue una gran escuela, no solo para mí, sino para mucha gente, y no es por hablar bien de la productora, sino hablando de toda la época, de esa época de la televisión, de los 90, en general hubo otras productoras, es que hacíamos los programas que queríamos hacer, que eso era una característica de aquellos años en la televisión y en los medios. ¿Pero a qué te referís con eso? Y que hacíamos los programas que queríamos ver. Y muchas veces ahora no pasa necesariamente eso en la televisión. Hay como más, los medios también, hay como más elementos que empiezan a intervenir, más información. Y yo creo que esa sobreabundancia de información sobre lo que quiere la gente, la gente entre comillas, ¿no? Hablando de ese universo de público, de usuarios, de audiencias, como se dice ahora. Yo creo que esa información te ayuda mucho a direccionar tus contenidos, pero también te puede confundir. Hay que ver bien
te puede confundir a vos, no hacia dónde tenés que ir, te puede confundir a vos en lo que realmente querés hacer. Y ahí vuelvo al principio y pasamos a la otra pregunta si querés, pero es cómo se inicia el camino con el deseo de hacer algo y con la formación y con la información sobre cómo hacerlo bien. Bueno, parece un punto de vista interesante esto de hacíamos la tele que queríamos hacer. Un poco creo que un síntoma de esta época es no saber bien qué es lo que queremos. ¿En cuánto se parece la televisión actual a la de hace 30 años atrás? El trabajo y la exigencia y al mismo tiempo también los contenidos. En algunas cosas se parece mucho y en otras no se parece nada. Es muy raro porque yo hice televisión intensamente hasta el 2016, 2017. Cuando terminó CQC me fui de Cuatro Cabezas, de lo que ya no era Cuatro Cabezas, era iWorks y ya lo había comprado Warner. Pero me fui de Cuatro Cabezas y estuve un par de años más en la televisión abierta y después fui tomando otros caminos, siempre en la producción audiovisual. Tuve regresos esporádicos y ahora volví de lleno a un programa diario. Como Otro Día Perdido, ¿no? Otro Día Perdido, un programa diario que conduce Mario Pergolini y produce Diego Gebel, que eran los dos socios fundadores de Cuatro Cabezas. El modo de trabajo sigue siendo parecido, pero porque estoy con la misma gente. Ahora, hay menos plata para producir, hay más exigencias, ya no existen los programas semanales, existen solo las tiras diarias, lo cual te da otro ritmo de producción, mucha más exigencia cotidiana, intelectual y física, que parece una tontería, o no parece tan importante, pero los cuerpos y las cabezas se cansan, al igual que entonces, al haber menos plata, al haber cierta precarización, no lo digo en esta productora en particular, que estamos trabajando en buenas condiciones, en general el medio se hace un poco más difícil. Hay menos tiempo para la reflexión, menos tiempo para pensar, y una gran diferencia es que antes la televisión tenía tiras diarias hasta los noticieros del prime time y después venían los programas semanales. O a lo sumo una telenovela que tiene otra lógica de producción y después los programas semanales. Vos sabías que los lunes había uno, los martes CQC, los miércoles otro, los jueves. Y esos programas semanales tenían un nivel de producción interesantísimo, que fueron muy fuertes en la Argentina por la televisión que yo vi en los 90 y en los primeros 2000. Después de la crisis del 2001 tuvimos esos cimbronazos y después entre el 2004 y el 2010 otra vez una televisión. ¿Y por qué crees que no funcionan los productos semanales? No es que no funcionen, no hay plata para hacerlos. Ah, ok. No hay plata porque para requieren hacerlos. muchísima más producción como para hacer un diferencial, digamos. Pues si no estarían haciendo lo mismo solamente una vez por semana. Claro, entonces los canales disponen o la torta publicitaria o la masa crítica de dinero de que se dispone, la tenés que usar para dar contenidos todos los días y no una vez por semana. Bueno, un poco en el mapa de medios tradicionales, tal vez la televisión es uno de los medios más afectados junto con el diario de papel, con la incorporación de las redes sociales, las plataformas. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que tiene la televisión en la actualidad? Mira, el mayor desafío que tiene es mantenerse como generador, como medio, como generador de la agenda. Para mí sigue generando la agenda, sigue anclando la agenda, ya sea en aire o en cable. Periodísticamente, un poco más en cable, en la televisión pagan los canales, las señales de noticias, se sigue anclando fuertemente la agenda. Y después, en el entretenimiento y en algunas otras cuestiones, también sigue marcando la agenda. El mayor desafío para mí es volver a generar contenidos de calidad bien producidos para que después puedan, desde el resto de las plataformas digitales, tomarlo. Distribuirse claro. de otra manera. Por ejemplo, hubo una gran discusión en un momento de la televisión. Al principio se decía, YouTube va a reemplazar a la televisión. Sí, puede ser. Ahora, ¿YouTube produce con la calidad que produjo alguna vez la televisión? No. Bueno, pero sí capaz Netflix.
¿no? Netflix, Bueno, sí. y otro tipo de contenidos. Y igual, otro ¿no? tipo de contenidos, sí. pero- El streaming sí. Pero el contenido de calidad todavía se sigue sosteniendo mucho más fuerte y se sigue identificando. El público lo identifica mucho, mucho más. Ve algo bien producido y dice, eso está bien producido. Creo que además mi generación particularmente tiene un vínculo con la televisión en el que seguramente durante su adolescencia, en esos primeros años contactos con la televisión, medía mucho. Las cosas que medían mucho y hoy las cosas ya no miden tanto. ¿No? ¿Cómo es que entonces sigue marcando agenda de la misma manera? ¿Crees que es un componente social? ¿A qué se lo atribuís? Bueno, uno de los grandes cambios, retomando la primera pregunta, pero para vincularla con esto, es la cantidad de gente que ve televisión. Es mucha menos, porque hay mucha más oferta de posibilidades, hay mucha, desde las redes hasta los streamings, las plataformas. Entonces el rating disponible es mucho, mucho menor. Pero ¿por qué sigue marcando agenda? Un poco porque las redes colaboran para que se distribuya el contenido que se genera y porque la televisión te sigue permitiendo tener una masividad aún con menos rating que no tienen las redes. Vos decís, la televisión tiene menos rating, por ejemplo. En CQC nosotros llegamos a hacer 20 puntos de promedio durante muchos meses, ¿no? Y ni hablar de Showmatch o otros programas que hacían mucho más. Ahora, un streaming de los más vistos, en vivo quizás lo ven 200.000, 300.000, 400.000 personas, que son 4 puntos. Más otras 400.000 que lo ven entero después, son 8 puntos. Bueno, tampoco es que explota. Lo que pasa es que está mucho más distribuido y permite llegar a donde querés llegar. La televisión tiene unos costos muy altos y que se hace difícil mantener esa producción de calidad. Lo que está pasando es que la televisión está usando las redes para tratar de llegar a más público. También hay una cuestión social de determinada gente que se sienta a ver televisión. Claro. YouTube pasó a ser los televisores inteligentes. Incorporados. Se incorporó. Entonces, ¿qué hace la gente? Se sienta a ver YouTube delante de un televisor. Parece una pavada, pero el televisor, el mueble televisor, irrumpió en la vida social del siglo XX, entró de lleno en la casa, se instaló y se quedó ahí. Ahora, eso del celular, es verdad, estamos todos con el celular, poca gente ve tele. Pero la tele está de fondo. Pero la tele está ahí, la pones. Y la ves. ¿Qué enseñanza crees que le deja la irrupción de las redes sociales, estas nuevas plataformas, a la tele? Bueno, primero ayornarse, primero entender que algunas cosas, que muchas cosas cambiaron, que hay una fragmentación en el público, hay una fragmentación en la masa de público, pero también hay una fragmentación en la gente en particular, en cada individuo. Nosotros los individuos ahora podemos hacer muchas cosas a la vez o creemos que las podemos hacer. No sé si las hacemos bien y no sé todavía qué incidencia va a tener en nuestras cabezas eso. Pero la mayor enseñanza es que hay que generar contenidos en varias direcciones a la vez y quizás un poco más fragmentados como para poder viralizar. Yo sigo agradeciendo cuando hay un programa que es un concepto en general. Hoy es muy difícil sostenerlo, en Otro Día Perdido lo estamos intentando, que sentarte y que veas todo el programa. Y no te quedes con el reel de Instagram de esos 30. Claro, pero igual necesitamos eso para atraer gente. Eso. Necesitamos eso para que algunas personas digan, ¿para qué voy a esperar a ver unas horas o un día para ver un ratito si me puedo sentar y disfrutar de un momento? Otro desafío es, sobre todo en el prime time, es que vos llegues a tu casa y en vez de poner una plataforma, Netflix, Prime, HBO, lo que sea, que pongas, en este caso, Otro Día Perdido y disfrutes de una hora de un programa que por lo menos te entretiene con buena producción durante un tiempo. A mí, particularmente, me pasa que es un programa que yo vería, lo veo de hecho ahora pues lo estamos ajustando. No me queda otra, pero lo vi hasta ayer viernes, que era un día que yo usualmente
se lo dedicaba a mi familia. Bueno, ayer lo vi, mis hijos quisieron verlo, son chiquitos, ellos lo quisieron ver, pero reemplacé esa búsqueda random por las redes, por las plataformas, que a veces me quedo dormido sin llegar a darle play a nada. Pues hay tanto que dices, miro esto, no miro esto. Sí. Y el otro día vi, mi hijo de 7 años estaba viendo la previa, en vez de poner verlo ahora, estaba viendo la previa y dije, aprieta, no, me gusta verlo así. Dije, uy. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿Crees que CQC contribuyó a que el público se acerque más a la política? Sí, yo creo que sí, pero, a ver, acompañó un momento, digamos. La política siempre atravesó los medios, siempre. Antes había programas periodísticos muy fuertes, todos los canales tenían un programa periodístico fuerte. Neustadt, quizás ahora Bernardo Neustadt, quizás los jóvenes ahora no lo recuerden además, pero fue una presencia fortísima durante décadas en la televisión. CQC ayudó a que haya otra mirada. Voy a decir 2 o 3 palabras muy obvias, casi de una manera descontracturada, irreverente, pero siempre con mucho respeto. Siempre supimos que eran políticos que estaban ahí. Después, bueno, uno le tiene más o menos respeto de acuerdo a cómo... La afinidad. Sí, no, y a entender qué está haciendo, qué función cumple y demás. Hemos tenido muchas charlas con los políticos fuera de cámara, porque después te quedás hablando como cualquier actividad humana. Es decir, eso que te encontrás en un aeropuerto con un político, le hiciste varias notas y te sentás a charlar porque lo conocés, digamos, ya te sentás a charlar. Y siempre hubo como mucho respeto por la función que cumplían. Ahora, cuando nos parecía que hacían algo absurdo y demás, bueno, hacíamos nuestro trabajo, digamos. Dijiste que la tele sigue marcando agenda. Aún así, vemos que, repitiéndonos un poco, las redes sociales le están sacando un poco de poder, y los políticos no eligen solamente la televisión para expresarse, tienen mecanismos más directos para comunicarse y los utilizan. ¿Cómo crees que le cae eso a la televisión y qué puede hacer si es que tuviese, digamos, ese deseo para recuperarlo? Mira, yo creo que ahora que mencionás el uso que hacen los políticos de las redes, o de las redes sociales y de los celulares, además, es cómo llegan, volvemos a esto, con las redes sociales llegás directamente a quien querés llegar. Y para mí hay que diferenciar la agenda de una campaña política, porque en una campaña política vos estás convenciendo a alguien de que te vote, ¿sí? Entonces, no soy analista político, no soy analista de medios, sino soy alguien que trabaja en medios, y mucho menos en la penetración digital de las redes. Pero tenemos muchos ejemplos, desde Estados Unidos, Brasil, Argentina, con el presidente actual, que tenía una gran penetración a través de las redes, y lo que llegaba están las fake news, la contra fake news. Es todo un asunto muy interesante. Pero una cosa es el convencimiento y decidir que alguien te vote, y otra cosa es marcar la agenda y lo que se discute. Muchas veces la televisión marca una agenda para qué cosas discute el poder, ¿sí? O qué cosas discuten los políticos, y después se distribuye de alguna manera. Pero decir algo, por lo general, lo que dicen las redes lo dicen a partir de algo que pasó en la tele. Aunque los jóvenes no vean la tele, no importa, les llega el resultado de eso, les llega a través. O sea, podríamos decir, Milei capaz no va a dar una nota a la televisión, pero sí tal vez hable de lo que se está hablando en la tele. Sí, pero Milei se hizo famoso por la televisión. Aún cuando la televisión ya estaba, no se hizo famoso en las redes. Yo dudo mucho que un influencer, Casu, por ejemplo, que es artista, no importa, pero tiene 17 millones de seguidores, pueda hacer política sin pasar por la televisión. Nosotros la tuvimos. ¿Pero no crees que eso es un componente generacional? O sea, es la actualidad que tenemos, y obviamente sí. No tenemos la capacidad de ver el futuro, pero digamos, tal vez es algo generacional que, pasada una generación, digamos, se pueda lograr solamente estando en redes. Puede ser, ¿Es posible? sí, es posible, y no lo sé porque,
Sería aventurarse mucho. Sí, es impredecible, la humanidad es impredecible. Yo creo que es impredecible, seguramente si agarrás... No digo que vayas a una gran biblioteca, vas a la biblioteca, tenés más o menos en tu casa y empezás, y capaz que no es tan predecible, pero bueno, no importa, puede pasar cualquier cosa. Puede ser esto que vos decís. Lo que sí es que la televisión tiene una estructura que ordena muchas veces la generación de contenidos y demás. A mí nos ha pasado en Otro Día Perdido recibir a Casu precisamente o a Zoe Gotuso, son dos artistas muy jóvenes, y Zoe Gotuso se sentó y dijo, wow, qué buena está la tele. Dijo, mirá esta escenografía, mirá cuánta gente trabajando para una idea. Ayer vino Martín Garabal y dice, no, bueno, está hablando de los streaming, bueno, uno en el streaming se sienta, dice cualquier cosa, y Mario le dice, pero vos lo hacés, sí, ya sé, pero me siento y digo cualquier cosa porque no tengo producción, no tengo nada. Entonces hay una cuestión artesanal que te ordena y es formadora en la televisión. Y esto de cómo llegar a las redes, bueno, qué sé yo. Lo que sí te puedo decir es que hace 15 años yo tenía una gran discusión en la Escuela de Periodismo en la que doy clase en TEA, que las autoridades me decían, hay que cambiar porque ahora cualquiera ve el contenido que quiera a la hora que quiere. Y yo le dije, eso va a ser... Y en esto sí pude predecirlo, me parece, eso va a ser mientras los generadores de contenido quieran. Si un generador de contenido te dice, subo mi contenido los miércoles a las 20, lo subo los miércoles a las 20 y la gente va a ir los miércoles a las 20 a verlo porque lo quieren ver. Entonces es mentira eso que... Digo, no es que es mentira, es todo relativo. Las redes lo que hacen, relativizaron todo. Lo que es indudable es que si la sabes usar y querés que tu mensaje le llegue a determinadas personas, le llega. Me interesa saber qué opinás de esta premisa. ¿El streaming es tele mal hecha? El streaming está hecho según las personas que lo hagan. Yo no puedo generalizar que el streaming es televisión berreta, ni radio berreta y televisión sin producción. Pero en este corto camino que lleva, lo que se ve es ante un producto menos sofisticado y con el pasar de los años y el éxito de algunos en particular. Bueno, fíjate todo el recorrido de los medios audiovisuales. Primero, para hacer televisión necesitabas una enorme estructura. Te estoy hablando de los años 50, cuando empezó. Okay. Después de muchas décadas se fue democratizando, entonces no necesitabas una gran cámara, con una cámara hogareña podías hacer. TN llegó a ser lo que era porque distribuyó cámaras y cubos por el país. Y entonces no tenía venía alguien, le ponía el cubo de TN, mirá, TN está en Todos Tierra lados. del Fuego. No, fueron inteligentes, distribuyeron cámaras, que eran más fácil tenerlas. Después las redes te permitieron desde tu casa hacer contenidos, pero después se dieron cuenta que era un poco más, había que ponerle un poco más, entonces crearon canales de streaming. Yo lo que creo realmente es que hay algunos programas de streaming que son muy buenos, con mucha producción, con mucha calidad, pero pasa también por la capacidad económica. Para mí lo que está faltando es una producción un poco más sofisticada, en el buen sentido, de videos, de informes y darle más herramientas. Un ejemplo, Nico Goodman, que es alguien a quien conozco y aprecio mucho. ¿Hace no el programa de él? ¿Cómo? Tuvo hace su medio, digamos. Lo han llamado de la televisión. Queremos que hagas los mismos informes que haces en tu canal, en la tele. Claro, pero le ofrecían un dinero que no le alcanzaba. Dice, no, pero vení, nosotros te damos los editores. No, pero yo necesito un editor que trabaje específicamente para eso, un guionista. No es por una cuestión de ganar más plata, no le alcanzaba para pagarle. Entonces, él tiene unos contenidos muy piolas, muy inteligentes, muy elaborados. Y después está una cuestión ya casi generacional también, porque eso también se ve en la televisión, periodistas poco formados que pifian y dicen cualquier cosa. Entonces, en los streamings hay como una cosa cotidiana, de un ambiente festivo, que el día que se den cuenta que si le ponen un poco más de cabeza, un poquitito más de plata, un poquito más de producción, la rompen.
la van a romper mucho más y van a traer otro tipo de. Y el contenido va a ser público. mejor. Y el contenido va a ser mejor y todos lo vamos a agradecer. ¿Cuál es, según tu criterio, el futuro de la televisión? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, yo creo que es difícil saberlo, pero creo que me da la sensación, me da la impresión de que vamos a una estructura mixta, en donde va a seguir habiendo televisión como la que hay hasta ahora, televisión de aire, llamémosle, o de cable lineal, que va cambiando la programación durante el día, colaborando fuertemente con las redes, pero vamos hacia un universo quizás donde el público tenga que empezar a pagar por determinados contenidos más específicos. Esto no es necesariamente prohibitivo, lograr que, al contrario, a mí me gustaría pagar por los partidos solo que quiero ver. Y no por tener 10 canales en vez de O por 10 10 canales en vez de 100, o por dentro de una plataforma. Pero bueno, también es muy difícil económicamente implementar. Pero yo creo que vamos hacia una fragmentación aún mayor de las audiencias, pero si sumamos todas las personas en el mundo que están viendo un producto audiovisual, yo creo que más del 50-60% de los habitantes de la Tierra van a estar viendo simultáneamente un producto audiovisual en breve. Bueno, muchas gracias, Juno. No, por favor, a ustedes. Hasta acá un nuevo episodio de Comunicar desde adentro con las herramientas del siglo XXI. Nos vemos la próxima.